de la República. Estamos con don Alfonso Adriancén, ya con nosotros, el viceministro de Trabajo, para conversar sobre una de las propuestas que ha soltado don Salvador del Solar. Bienvenido, gracias por estar acá. Un gusto Gracias, tenerlo. José, un gusto nuevamente estar contigo. El gusto es mío. ¿Qué le parece el gabinete? ¿Qué le parece Salvador del Solar? Y algunas cosas que se empiezan a conocer de sus propuestas. Bueno, evidentemente en las pocas horas en que ya se le ha visto en el cargo, en funciones, él ha venido tocando algunos temas fundamentales que son prácticamente aspectos de su propia agenda. Creo que recién ayer, con la primera reunión del gabinete, se están conciliando algunas posiciones, porque hay que entender que se trata de un grupo humano que recién se está conociendo en su mayoría. Sí, claro, no sé si conociéndose, pero sí adoptando las carteras, ¿no? O sea, asumiendo, digamos, los puestos en las carteras. Yo decía ayer, probablemente pueda tener algún problema el presidente del Consejo de Ministros cuando empieza a hablar de las grandes empresas. ¿Usted cree que esto pueda tener algún choque con el presidente del Consejo de Ministros? Ni bien se supo su nombre, Roque Benavides, sí, claro, presidente de la todo de inmediato, ¿no? Inmediatamente puso su posición. No es una persona del agrado, digamos, no es el perfil que hubiera esperado el sector empresarial, pero del Solar lo que ha hecho es también sentar su posición, indicando que las leyes antielusión van a continuarse impulsando. Leyes a las que muchos tenían miedo por no querer chocar con las grandes empresas, parada por Humala desde el 2014. De lo que se trata en este caso es de que las empresas grandes pues también den sus aportes conforme corresponde. Y este es un tema que no es solamente de los últimos años, ¿no? Sino tiene bastante más tiempo dentro de la historia nacional. O sea, no es solamente un tema de coyuntura. Es verdad. Dentro de las propuestas que pueda lanzar el presidente del Consejo de Ministros, se espera, y esto se ha venido esperando por mucho tiempo, ¿no es cierto?, reformas en el sistema laboral. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la posición del presidente del Consejo de Ministros ahora en la presión para que se dé de una vez leyes del trabajo, por ejemplo? El tema de la agenda que va a adoptar este nuevo gabinete es importante. Y recién tengo yo conocimiento de que se está perfilando. Ayer ha habido la primera reunión del Consejo de Ministros y recién se están poniendo de acuerdo sobre cómo van a priorizar sus aspectos, los temas de cada sector. Porque claro, llega un nuevo ministro, ¿no es cierto?, y trae ideas sobre el sector, impulsos, pero en realidad de lo que se trata no es eso. Tiene que haber una mejor cohesión dentro de un grupo humano que va a trabajar sobre algunos aspectos centrales, porque obviamente no puede realizarlos todos. Entonces, estos aspectos que tú señalas tienen que ver con un área muy específica que son las relaciones con el sector social, que también va a querer poner sus puntos sobre las IES. Por ejemplo, hace un ratito has estado mencionando la agenda del Congreso. Uno de los temas que está también en la agenda del Congreso se refiere al tema de los aportes de AFPs, que ha observado el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y que el Parlamento está intentando volver a insistir. Entonces, por ejemplo, esos aspectos todavía yo asumo que no se están todavía cohesionando dentro del gabinete, recién se están adoptando posiciones y vamos a ver cómo el Congreso también reacciona ante este nuevo gabinete. Ahora, con la llegada de presidentes del Consejo de Ministros uno tras otro, digamos, siempre se ha señalado algún perfil. Me refiero no al perfil del mismo ministro, sino de lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, para que se me entienda mejor, cuando entra Villanueva, ¿no es cierto? Uno dice, Villanueva entra. Eso quiere decir que las regiones van a tener algunas prioridades porque él las conoce de adentro y él ha tenido ese perfil, ha sido presidente regional. Seguramente el tema de las regiones. Cuando entran ministros ligados con la economía dura, el Banco Monetario Internacional, ahí va a haber un tema seguramente de Hacienda como prioridad. Entonces uno va conociendo más o menos por dónde puede ir la línea. ¿Por dónde crees que puede ir la línea de Salvador del Solar? Parece que si se trata de solo el énfasis que va a poner el primer ministro, ¿no? Si se trata de solo eso, creo que él está buscando una posición ecléctica, ¿no es cierto? No se niega a discutir los temas que preocupan al sector empresarial y también está dispuesto a afrontar los temas que preocupan al sector laboral. Pero esa posición no resiste mucho tiempo. O sea, tiene que haber posiciones respecto a temas centrales que dentro de la agenda cotidiana tú te darás cuenta, porque estás en el día a día, que a veces se pierden. Por ejemplo, el tema de la OCDE. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces, una de las cosas que se ha hablado ayer en la primera sesión de gabinete es retomar el tema de la competitividad, que es clave para ingresar a la OCDE. Pero digamos que hemos dado pasos gigantescos hacia atrás para entrar a la OCDE. Claro, ¿no? Y además comparativamente otros países han sacado ventaja, como Colombia. Mucha ventaja. Entonces se ha perdido un tiempo importante dentro de este esquema,
pero hay una voluntad, y la está expresando la nueva ministra de la Producción también, pues en sus primeras declaraciones, yendo hacia el camino de la competitividad para mejorar un poco las condiciones sobre las cuales se va a insertar el Perú en una economía mucho más global. Ahora, la verdad, con respecto a ese tema que usted plantea, que me parece interesante, la verdad es que si la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski cuando entró fue llegar al 2021 formando parte de la OCDE, con lo que ha pasado en la historia de nuestro país hasta ahora, aparte del ingreso de Martín Vizcarra, digamos que va a ser mucho más difícil poder entrar para el 2021 a la OCDE, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros necesitamos ingresar, pero también ellos nos necesitan dentro. O sea que hay que ver las cosas en un escenario mucho más ¿Por qué nos grande. necesitan dentro? Bueno, porque el Perú es un país importante dentro de la economía mundial, la capacidad que tiene para ¿Pero no somos un piojo en la exportaciones. economía mundial? No, me parece a mí, no sería un poco mezquino decir piojo, pero en todo caso somos... Me refiero al tamaño, no a lo peyorativo. Me refiero a lo somos un grano, digamos, en la economía mundial. Sí, pero es un grano importante y además geoestratégicamente existe la posibilidad para el Perú. El Perú es el ombligo del mundo, si tú lo ves de una manera Geopolítica, es estratégica, sí, claro. ¿No es cierto? Ha cobrado importancia también en relación al tema venezolano. Las relaciones internacionales se han convertido y se han centralizado un poco sobre lo que viene articulándose a través del Grupo de Lima. Pero existen otros aspectos más por los cuales también nos necesitan. Y creo que el Perú sí va a llegar, aunque tarde, pero a cumplir esa meta. Me parece a mí que se va a encaminar. Ojalá, ¿no? Además, ojalá. La OCDE forma parte de los grupos de países con economías interesantes, además, solventes, el tema de las duras, reformas judiciales, del sector judicial, tiene que ver también con esto, porque precisamente son las que dan garantías para la inversión. Pero justamente ha habido una para en el tema de la inversión privada muy dura, ¿no? Evidentemente, o sea, si tienes a un país envuelto en una crisis política constante, que ya tiene más de 2 años en este plan, ¿no es cierto?, que todos los días hay un nuevo escándalo, es obvio que esas no son las condiciones más idóneas para un país. Pero no se ve que vaya a cambiar la historia. Me parece a mí que se han dado avances luego del referéndum, y ese es el reto del nuevo gabinete, estabilizar las cosas, generar un nuevo modelo de relación con el Congreso de la República, hay que esperar las respuestas del Congreso, ¿no es cierto?, y apaciguar un poco y comenzar ya en serio a lograr objetivos concretos hacia el 2021. Don Alfonso, pero tenemos un Congreso casi un cero a la izquierda, las cosas están cada vez peor. Pero es un drama, es para llorar el Congreso de la República. Claro, pero o sea, aún con las condiciones más difíciles, el reto de los políticos y el reto de este gabinete es tener la capacidad suficiente para superar esa crisis, ¿no es cierto?, y darle viabilidad a la gestión pública. Esos son los retos. Lo otro es... Parece un poco soñador, ¿no? No, pero de lo que se trata es de que ante los problemas hay que poner soluciones. Si esas capacidades no están, entonces este grupo no es el más idóneo. Ahora, yo he venido preguntando a varias personas, a varios políticos, congresistas, de uno y de otro lado, si estamos frente a un gabinete técnico o a un gabinete político. O es una variación, una mezcla. Hay una mezcla porque si te das cuenta hay un núcleo duro que pertenece al gabinete Villanueva y que se va a mantener, ¿no es cierto? Y que básicamente son carteras que tienen que ver con el tema de seguridad, defensa, con el tema de defensa, ¿no es cierto? Que tienen que ver con el tema de las relaciones exteriores, ¿no? Canciller Policio. Así es, justicia y economía. O sea, con ese grupo nada más estás hablando de las carteras casi más importantes dentro de un esquema de largo y mediano plazo, ¿no es cierto? ¿Dónde han habido los cambios? ¿No es cierto? En sectores en los cuales se ha detectado, digamos, baja capacidad de gasto. Creo que la última vez que estuve aquí en Exitosa comentamos justamente cómo los estándares de gasto habían pues estado malísimos, muy bajísimos. Entonces, este nuevo impulso con estos nuevos ministros, yo creo que atiende un poco a que ellos también van a querer tocar sus aspectos centrales, pero ojo que hace unos instantes tú mencionaste si es que valía la pena el pataleo de la gente de PPK, ¿no es cierto? Del grupo de la bancada. Hoy ya tienen a un ministro, antes no lo tenían. Un ministro de ellos, Bruce. Claro, y Bruce no es cualquier ministro, es un hombre que llega por tercera vez a una cartera ministerial, tiene una enorme experiencia. A la misma, además.
Claro, además a la misma. Además, él ya ha hecho, digamos, una empatía con ese sector, la gente Sí, lo reconoce. es verdad. Y es un aporte importante dentro del esquema actual, porque hay Su ministros... operativo de Techito se lo ganó ahí, ¿no? Entonces, hay un grupo de ministros ya del anterior gabinete que están en las carteras básicas, centrales, ¿no es cierto? Y hay un grupo nuevo, mayoritariamente femenino, ¿no es cierto? Y se encuentra también esta nueva recomposición, porque ahora también están los ministros políticos. Yendo a tu pregunta. Sí. Entonces tenemos en el sector político está Carlos Brus, está Gloria Montenegro, que es, digamos, aunque ellos digan que no, él sigue siendo la cuota de Alianza por el Progreso. Claro, sale Villanueva, entra Gloria Montenegro. Claro, y eso garantiza también una mejor relación con los votos en el Congreso. O sea, no es... Que no con es Alianza para el Progreso siempre la ha tenido, ¿no es cierto? Hay una buena relación con Alianza para el Progreso. Bueno, a pesar de que estaban en la mesa directiva con el fujimorismo, siempre han sido ¿no? un ancla, ¿no? Una bisagra, perdón. ¿No? Entonces, yo creo que hay componentes en estos dos ministros, ¿no? Montenegro, que son justamente congresistas, ¿no? Y habrá que ver qué le suman, ¿no? Otra cartera que tiene experiencia, como es viendo que no estaban funcionando. Es decir, que podemos tener esperanza con este gabinete. Cosas tienen que mejorar, porque la gente lo que quiere de sus políticos es que les dé soluciones. Pero a quien le gusta, lo hará. Sí, tiene que asumir lo que es la relación entre ejecutivo y legislativo, ¿no es cierto? Un estaba en la presidencia, el Congreso de la República tenía mucha fuerza. Hoy está bien débil, ¿no? Yo creo que el Congreso no es el único que está débil en el escenario. Si te das cuenta, el Ejecutivo también ha perdido 10 puntos porcentuales en los primeros meses del año. El presidente. Claro, la gestión presidencial es la base, el eje central. El gabinete estaba peor. Sí, claro, por eso te digo, el presidente, entonces, porque el gabinete nunca creció tanto. Lo que yo observo es que tanto Ejecutivo como Legislativo se encuentran debilitados y tienen una nueva oportunidad para recomponer sus relaciones, y precisamente el pleno que ya acaba de iniciar en el Congreso va a tener la oportunidad de demostrarnos con qué ánimo va la mayoría de Fuerza Popular, ¿no es cierto? Y con qué ánimo va el Parlamento en su conjunto a tratar este nuevo escenario. Hay proyectos de ley sobre reformas en el sistema de justicia que se habían priorizado como urgentes, pero no se llegaron a aprobar con la ampliación que se dio a finales del año pasado. En el Congreso de la República, una reunión por semana, ojalá se dé, ¿no? No sé cuánto tiempo va a durar, la verdad, eso. En todo caso, refleja la necesidad que tenía el grupo parlamentario electo, ¿no? Como gobierno, porque no estaba representado en el gabinete de Villanueva, no tenían uno de ellos. Entonces había un conflicto. Ya con esta ruptura, digamos, ¿no? que ha habido con los 3 congresistas que salieron, y una eventual próxima conformación de un nuevo grupo parlamentario, seguramente ya tienen ellos una cohesión suficiente como para entablar y también ser reconocidos en estas conversaciones. Así que me parece saludable y vamos a ver si se puede lograr. Sí, ojalá. Y yo creo que recién podría empezar a tener de verdad una bancada del Ejecutivo, ¿no es cierto? Cuando Villanueva dijo que no tenían bancada, se le escapó en realidad, pero no mentía. Sí, las relaciones entre el Ejecutivo y sus bancadas siempre han sido complejas, ¿no? O sea, ocurrió en el gobierno anterior y en los últimos también. Siempre. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con y otra de las cosas que dice, y otra de las cosas que está pasando que yo quería preguntarle también con este nuevo gabinete, y nos lo confirmó la propia ministra de Salud en la entrevista que le hicimos, es que ahora este gabinete, primero que ya no va a ser un gabinete mudo, por lo menos eso es lo que le han pedido. Sí. Y en segundo lugar, ya no va a ser un gabinete que solamente resalte su campaña de ese momento. Nosotros estamos haciendo una campaña contra la anemia. No, ahora es un gabinete que habla de gestión. Bueno, eso nos retrotrae al escenario previo a la llegada de este nuevo gabinete, ¿no es cierto? Los cuestionamientos que hubieron con relación a que no se blindaba al presidente Vizcarra. La vicepresidenta Arauz tuvo declaraciones fuertísimas, ¿no es cierto?, con relación al gabinete. Y fueron los días previos, las horas últimas del gabinete Villanueva. También el Congreso hizo su parte, ¿no es cierto? Planteó estas 3 interpelaciones al ministro de Cultura, al ministro Morán de Interior y al ministro Ceballos de Justicia. Entonces, esa crisis, digamos, en creciendo, es la que ha cortado el presidente Vizcarra y está poniendo a este nuevo equipo con una clara visión desde el propio jefe de gabinete,
¿no es cierto? Y contando con precisamente las figuras que te he mencionado anteriormente, con comunicadores, gente que tiene mejor relación con los medios de comunicación y gente que puede llevar también el lado de la gestión, que es lo que la mayoría de peruanos está esperando, porque hay varios gestores, está la ministra de Agricultura, está la nueva ministra de Ambiente, que son funcionarios públicos de carrera, también la ministra de Trabajo que ha permanecido porque recién acababa de llegar. Todos ellos pertenecen ya a un staff que conoce la burocracia estatal por dentro, o sea, han tenido enorme experiencia y ahora están en la posibilidad de ejecutar gestión. Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros tenemos que tener un poco de calma también y ver qué es lo que sucede finalmente con este nuevo gabinete. Muchas gracias. Gracias, José. Muy amable. Gracias por haber estado con nosotros.